¿sí? Están y producen estas proteínas. Las proteínas se van a activar unas a otras, ¿sí? Se activan entre sí para llevar a cabo una reacción en cadena que va a terminar en tres procesos. La destrucción del patógeno por medio de las perforinas, ¿sí? Recuerden que estas perforinas son el complejo de ataque a membrana. ¿Qué van a hacer? Pues lo que decíamos hace un momento, perforar la membrana, la membrana o la superficie pues, del patógeno. La opsonización, ¿sí? Que es marcar los restos del patógeno, ¿sí? Marcar los pedacitos en los que quedó explotado ese patógeno. ¿Para qué? Para indicarle al fagocito, para indicarle al macrófago o al neutrófilo a dónde tiene que ir para fagocitar esos restos o algunos otros patógenos. Y pues como hemos platicado, donde hay infección, donde hay fagocitosis, habrá inflamación, ¿sí? La inflamación siempre será secundaria a un daño tisular, ¿sí? Entonces ya más adelante lo vamos a ver. El sistema de complemento pues es bien importante porque es un mecanismo que no requiere de estimulación, que actúa de manera inmediata y pues que va a reconocer a todo lo que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo U, ¿sí? Es uno de nuestros principales mecanismos de defensa. A ver, ¿qué más? ¿Qué me dicen por acá? ¿Quiénes fagocitan? Macrófagos y neutrófilos. Más adelante vamos a tocar eso, ¿eh? Los linfocitos T y los natural killers son de tipo 2. No, 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 no. Las células no son del complejo. A ver, ¿qué dijimos que era el complejo mayor de histocompatibilidad? Genes. Genes que se expresan para formar proteínas. Y esas proteínas se encuentran en la superficie de las membranas, como tipo 1, tipo 2, o disueltos en los líquidos corporales. ¿Sí? Entonces, no es que los linfos, que las células, pues, no es que las células sean parte de este complejo. No, es que las proteínas que se forman por la expresión de estos genes se encuentran en estas células. Entonces podemos decir que las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se encuentran en los linfocitos T y en las natural killer, ¿sí? No es que las células sean parte del complejo. A ver, ¿quiénes fagocitan? Decíamos macrófagos y neutrófagos. Entonces, cuando ocurre la opsonización es como si se desplegaran anticuerpos, no necesariamente, ¿eh? Ahorita ni hemos hablado de anticuerpos, ahorita no metan el término anticuerpo. No es que se desplieguen anticuerpos, no, es simplemente enseñarle. Vamos a ver más adelante que si hay anticuerpos, así como este, ¿no? Este 3B que puede marcar a este patógeno, bueno, pues acá este puede estar marcado por IgG, que es un anticuerpo, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, sí tienen la misma función, marcarlos, ¿sí? Marcarlos, pero son cosas diferentes. Es como el guardia que no te deja pasar sin credencial, hablando de que el, del complejo. Ya, ya, el tipo 2 sí, 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 ya entiendo. Ok, a ver, el complejo mayor de histocompatibilidad sería la empresa que ofrece servicio y el sistema de complementos es ese servicio. Podríamos verlo así, ¿sí? Porque recuerden que ¿de dónde viene el complemento? Del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3. Ajá, podríamos verlo de esa manera, ¿sí? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. ¿Qué es? Un conjunto de proteínas que se activan unas a otras para terminar formando el complejo de ataque a membrana, ¿sí? ¿Qué hace el complejo de ataque a membrana? Pues ya dijimos, perforan al patógeno para destruirlo, ¿sí? Ya luego algunas fracciones de ese complemento pues marcan ese patógeno para que los fagocitos lleguen más eficientes. A ver, el sistema de complemento es cuando te robas algo de la tienda y suena la alarma para que venga seguridad. Bueno, exacto. Si no hay complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, va a sonar la alarma. Si hay complejo de histocompatibilidad de tipo 1, pues no suena esa alarma. Sí, podríamos también verlo así. Ok, otro término que vamos a estar mencionando muchísimo, ya dijimos que el sistema de complemento lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Sí? Otro término que vamos a estar mencionando son las citocinas. ¿Sí? ¿Qué son las citocinas? Bueno, pues estas citocinas son proteínas solubles. ¿Qué significa eso? Que estas proteínas solubles vienen
de la expresión de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿sí? Cuando este se expresa, veremos que se van a formar estas proteínas. Ahora fíjense que estas proteínas son como las del complemento, ¿sí? No están pegadas a células, no están marcando células, ¿sí? Están disueltas. Recuerden que esto de soluble significa que están circulando en líquidos corporales, ¿sí? El plasma, la linfa, pleural, líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacen estas citocinas, chicos? Las citocinas son las mediadoras de todos los procesos celulares, al menos pues inmunológicos, ¿no? Entonces estas citocinas le van a dar una orden a otra célula o una orden perdón, o algún señal a otra célula. Por eso decimos que las citocinas son el lenguaje universal de las células, ¿sí? Son el medio de comunicación de nuestras células. Si se expresa una citocina, esa citocina va a indicarle qué hacer al tejido en el que pertenece, ¿sí? Vamos a ver que hay varios tipos. A ver, ¿son del tipo 3 las citoquinas? Sí. Está bien citoquinas, ¿eh? Me le pusieron por ahí en el chat citoquinas. Sí, sí se puede escribir así, no es necesario corregir. También luego les ponen así, ¿no? Citoquinas. Y es lo mismo, ¿eh? No es necesario corregir, es lo mismo, está correcto así. O incluso también le ponen con K, citoquinas, ¿sí? Entonces son lo mismo, chicos, son lo mismo. Entonces son proteínas que le envían órdenes a, a nuestras células, ¿sí? O que las células le envían a los tejidos para que se desencadene alguna respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de citocinas vamos a ver? Ojo, porque esto lo vamos a mencionar mucho más adelante. Por eso les decía, chicos, que esto lo quería ver antes de empezar a los términos, perdón, a los tipos de inmunidad. Bueno, a ver, vamos primero con las inflamatorias. Las citocinas inflamatorias o proinflamatorias son las que, pues como lo dice su nombre, promueven la inflamación, ¿sí? Inducen la respuesta inflamatoria secundaria a un daño, ¿sí? A un daño, fíjense, un daño mecánico, por ejemplo, un golpe o una cortadura, o por medio de un agente biológico, ¿sí? Un daño infeccioso, la infección, una bacteria. Entonces, más adelante vamos a explicar con mucho detalle la inflamación, pero pues como lo dice su nombre, ¿no? Las citocinas inflamatorias son las que inducen la respuesta inflamatoria, ¿sí? Las que causan la inflamación. Repito, más adelante vamos a estudiar con mucho detalle, sí, mucho, mucho detalle la inflamación. Entonces, pues las principales citocinas proinflamatorias, pues acá las tenemos. La interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. Y bueno, aquí me faltó una bien importante, la interleucina 8. ¿Sí? Esto de IL significa interleucina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos interleucina 1, interleucina 6, la interleucina 8 es importantísima en la inflamación y esto significa factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Entonces, estos son los principales tipos de citocinas proinflamatorias. Si vemos que hay alguna de estas, pues se va a desencadenar la inflamación. Y recuerden, estas proteínas están disueltas en los líquidos corporales, principalmente el plasma sanguíneo, pero también pueden ser sintetizadas por algunas células, ¿no? Las proinflamatorias las pueden producir los mastocitos, los basófilos, los macrófagos y los neutrófilos. ¿Sale? Todo este tipo de células pueden producir también citocinas proinflamatorias. Bueno, tenemos por ahí también a las citocinas hematopoyéticas. Estas citocinas, pues como lo dice su nombre, ¿no? Con qué relacionan hematopoyético? Con sangre. Entonces, estas citocinas van a controlar la población celular. ¿Cómo una célula se diferencia a otro tipo de célula? Ya estudiamos al tejido hematopoyético y decimos
Que todas las células, sí, absolutamente todas las células sanguíneas vienen de una célula progenitora pluripotencial, ¿sí? Entonces, dependiendo de las interleucinas que se expresen en esa célula, ¿sí? Pues veremos que, por ejemplo, si hay interleucina 5 o si hay interleucina 12, se puede formar más bien una célula mieloide, o en este caso, una célula linfoide. ¿Sí? Y ya después, pues vamos a ver que algunas otras citocinas, perdón, algunas otras interleucinas que se expresan por acá, pues me van a formar a los granulocitos o a los agranulocitos. Y en la expresión de otras citocinas me pueden formar a un linfocito B o a un linfocito T. O sea, pues, dependiendo de la interleucina que participe en este tipo de células, vamos a ver que van a controlar la diferenciación de células sanguíneas. ¿En qué? En eritrocitos, ya saben, en trombocitos, pero sobre todo, en los leucocitos, ¿sí? Si no recuerdan qué onda con los leucocitos, hay que repasar por ahí tejido hematopoyético, ya saben que está en histología, ¿no? Entonces, estas lo que van a hacer es estimular, como les decía, la diferenciación y la población de células sanguíneas, ¿sí? Entonces, estas van a actuar sobre células sanguíneas. Tienen acción, pues, sobre otro tipo de células, pero principalmente sobre sanguíneas. Luego tenemos a las células antitumorales. Su nombre se explica solo, ¿no? Antitumorales que evitan la formación de un tumor, ¿sí? O sea, evitan la proliferación de una célula que se brincó alguna regulación del ciclo celular. Entonces, lo que hacen es diferenciar a los linfocitos, sobre todo a los linfocitos T y a las células natural killer, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que estos puedan detectar las células tumorales e inducir la apoptosis en ellas, ¿sí? Entonces recuerden, esto ya lo hemos platicado muchísimo, el ciclo celular tiene por ahí sus regulaciones, ¿se acuerdan, no? G1 por aquí tiene el punto de restricción, luego la fase S tiene también su punto de regulación, la G2 tiene su punto de regulación, la fase M lo mismo, ¿no? Y si nos brincamos sobre todo este S o el G2M, ¿sí? Si una célula se llega a brincar este o se llega a brincar este, pues es muy probable que se convierta en una célula tumoral, ¿sí? Una célula tumoral que no cumple ninguna función. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues las citocinas antitumorales que producen este tipo de células, ¿sí? Van a identificarlas, se van a pegar a ellas y sobre ellas, ¿sí? Dentro de su citoplasma, van a secretar a estas citocinas, pues para producir la muerte, la destrucción de esta célula, ¿sí? Pues tenemos, como lo dice su nombre, el factor de necrosis tumoral, a los interferones, a la oncostatina, el factor inhibidor de leucemias. Esto, IFN, significa interferón, ¿sí? Y este, pues como tiene, perdón, como lo vemos, tiene una función antitumoral. Una célula que no cumple correctamente con el ciclo celular, bueno, pues hay que eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Induciendo la apoptosis sobre ella, ¿sí? ¿Cómo? Pues secretando cualquiera de estas sustancias. Luego tenemos a las quimiosinas. Estas son bien importantes, ¿sí? Bien importantes. Las quimiosinas son quimioatrayentes. ¿Qué significa eso de quimio? Químico, ¿sí? O sea, son atractores químicos, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo aquí. Atractores químicos. ¿Y a quién van a atraer estas quimiosinas? Pues a los fagocitos, ¿sí? Van a atraer a las células fagocíticas. Recuerden, como principales fagocitos tenemos a los macrófagos y a los neutrófilos. Entonces, ya ven que platicábamos hace ratito. Los factores del complemento, como el C3b o el C5b o el C4b, pueden opsonizar patógenos, ¿verdad? Pueden opsonizar patógenos. ¿Qué significaba eso de opsonizar? Bueno, pues marcar.
marcar el sitio de la infección. Ahora también habrá algunas citocinas que son quimiotácticas, ¿sí? Quimioatrayentes, que le van a indicar dónde está el sitio de la infección al macrófago, ¿sí? Porque recuerden, al neutrófilo. Recuerden que un macrófago tiene que ser obligadamente un monocito, ¿sí? Y tiene que estar circulando en un vaso sanguíneo. Entonces, a ver, esto o sea, aquí es un vaso sanguíneo. Pero luego, cuando se detecta una infección, vamos a del tejido conjuntivo, ya fuera del vaso sanguíneo, pues por aquí hay una infección, ¿no? Hay una bacteria que está causando, por ejemplo, una bacteria que está causando infección. Bueno, pues sobre esa bacteria ya platicamos, ¿no? Va a actuar el sistema de complemento, ¿sí? Y el complemento se va a pegar aquí a este patógeno. Este complemento va a llegar y va a formar el complejo de ataque a membrana, ¿sí? Y lo va a destruir. Entonces aquí nos van a quedar pedacitos de patógeno, ¿no? Y estos pedacitos de patógeno están opsonizados por complemento. Bueno, listo, ¿sí? Pero pues tenemos que también indicarle a este monocito que salga del vaso sanguíneo, ¿sí? Le tenemos que indicar que salga de ese vaso sanguíneo. Esa función pues está relegada precisamente a las citocinas quimiotácticas. Entonces las propias células del tejido conjuntivo que vamos a encontrar por aquí, vamos a pensar en un fibroblasto, ¿sí? Va a sintetizar esas quimiosinas, ¿sí? Y le van a indicar el camino al monocito. Entonces, cuando llegan, estimulan al monocito para que salga del vaso sanguíneo y se convierta en un macrófago, ¿sí? Macrófago capaz de fagocitar a estas bacterias. Entonces, el macrófago va a seguir este camino para encontrar las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las quimiosinas? ¿Qué hacen las citocinas quimiotácticas? Le muestran el camino a los neutrófilos o a los macrófagos, ¿sí? Para que lleguen al sitio de la infección y, bueno, puedan hacer la fagocitosis del patógeno, ¿no? Entonces, también las vamos a mencionar muchísimo, eso de la quimiotaxis o citocinas quimiotácticas o quimiosinas, se refieren a esto. Proteínas que le marcan el camino, que le enseñan el camino a los macrófagos para que lleguen al sitio de la infección, ¿sí? Y bueno, tenemos también por ahí a las proteínas o a las citocinas supresoras. Pues también su nombre se explica solo, ¿no? Las supresoras lo que hacen es detener el crecimiento de alguna célula, ¿sí? Detener el crecimiento o incluso la proliferación, la división de células que no se tienen que dividir. Entonces son muy parecidas a las morales, porque otra vez, determinados tipos de células. ¿Qué tipos de células? Pues las morales, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en las morales encontramos algunos que se expresan en linfocitos, ¿sí? De natural killer. Estas pues están solubles en el plasma, están disueltas en el plasma. ¿Qué van a hacer? Detectar una célula que se brincó esta regulación y pues evitar que termine su ciclo celular. Detener el ciclo celular para que no se divida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues piensa que tenemos un montón de tipos de citocinas y cada tipo de citocina va a tener una función diferente y a todas las vamos a estar mencionando durante este tema. Sobre todo a las proinflamatorias y a las quimiotácticas, ¿sí? Estas son las que más vamos a estar mencionando, a las citocinas proinflamatorias y a las quimiotácticas. Vamos a mencionar muchísimo. Claro que habrá hematopoyéticas, antitumorales y supresoras, pero las más comunes en este tema son estas, las proinflamatorias y las quimiotácticas. Bueno, entonces queda claro que son las citocinas, son mensajeros químicos, ¿sí? Son el lenguaje de nuestras células, ¿sí? La forma de comunicación de nuestras células para poder enviar señales, ¿de acuerdo? Las hematopoyéticas, pues dijimos que lo que hacían era controlar cómo se divide una célula, y qué va a producir.
Porque recuerden que todas nuestras células sanguíneas, todas nuestras células sanguíneas vienen de una célula que se llama, a ver, vamos a ponerle aquí el nombre para que nos damos, vienen de una célula progenitora pluripotencial. Pluri, sí, ¿sí? Entonces escuchen el nombre. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Que tiene varios potenciales, o sea, que tiene la capacidad de formar varias células, dependiendo de la interleucina que actúe sobre ella. Bueno, pues esta célula progenitora pluripotencial se puede diferenciar a una célula mieloide o a una célula linfoide, ¿sí? Entonces ya, digamos que se forma una mieloide. Bueno, pues aquí va a actuar la interleucina 9 y va a formar granulocitos, o aquí va a actuar la interleucina 11 y va a formar ahora los granulocitos. Entonces, pues estas hematopoyéticas, dependiendo de cuál actúe sobre esta célula, ¿sí? Bueno, sobre esta no, más bien sobre esta, ¿sí? Veremos que va a indicarle a esta célula progenitora pluripotencial que se divide, bueno, que se especialice en una célula mieloide, una célula linfoide. Luego, ya que se convirtió en una mieloide o una linfoide, pues la interleucina 9 o la interleucina 10, o en este caso la 5, ya ves, puede hacer que se convierta en un linfocito B, en un linfocito T, acá en un neutrófilo, en un basófilo, en un eosinófilo, ¿sí? Y bueno, controlar pues qué tipo de células se van a producir dependiendo de las necesidades del cuerpo. No sé si ya queda un poquito más claro sobre las hematopoyéticas. Recuerda que hematopoyético es sinónimo de sangre, ¿sí? Sanguíneo. ¿Quedó un poco más claro? Bueno, esperemos que sí. ¿Qué más? Ah, miren, ya ven que aquí hablábamos, ¿no? Que de las antitumorales, ¿qué hacen? Inducen la apoptosis en células tumorales. Bueno, la apoptosis es un proceso completamente necesario en nuestras células, ¿sí? En nuestros tejidos, la apoptosis pasa todo el tiempo, es natural y es necesario, ¿sí? Hay veces que nuestras propias células lo pueden inducir en algún tipo de célula, que no es adecuada, ¿verdad? Hay otras células que ya están programadas, que ya lo tienen en sus genes para morirse en un punto determinado de su ciclo biológico. Entonces, apoptosis es un proceso completamente natural y un proceso completamente necesario para la diferenciación de nuestros tejidos, ¿sí? Entonces, esto pues lo conocemos como muerte programada, ¿sí? Viene en nuestros genes. Todas nuestras células en sus genes tienen el punto de su ciclo biológico donde se van a morir. Y repito, para que no se nos olvide y no lo relacionemos con algo malo, es completamente necesario, ¿sí? Bueno, entonces, pues, ¿para qué va a morir una célula? Una célula va a morir para permitir la diferenciación de un tejido, va a morir para evitar, a ver, vamos a anotarlo para que se nos pase. La apoptosis se desencadena en la diferenciación de tejidos, ¿sí? También se va a desencadenar para evitar la formación de tumores, evitar la formación de tumores, ¿sí? O secundario a un daño celular, también puede pasar, ¿sí? Porque veremos que el daño celular también puede formar tumores. También se puede desencadenar para evitar, o bueno, mejor dicho, en deficiencia de nutrientes. Pero vámonos punto por punto. En la diferenciación de tejidos, esto es lo más común, porque les digo, apoptosis pasa todo el tiempo en nuestros tejidos, ¿no? Y es para diferenciarlos. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario es cuando estos procesos apoptóticos son más comunes. Luego ustedes van a ver ya en la facultad una materia que se llama embriología.
Y vamos a ver que nosotros tenemos, en seres humanos, tres capas blastodérmicas: el ectodermo, el mesodermo y a ver, ya se me olvidó el último, mesodermo, ectodermo y endodermo, ¿sí? Entonces, durante nuestro desarrollo embriológico, esas capas blastodérmicas se van expresando. Nosotros empezamos así, como un haz longitudinal de esas tres capas. Entonces, durante nuestro desarrollo embrionario, este haz longitudinal de células blastodérmicas, pues van a ir diferenciándose, ¿sí? Van a ir formando otro tipo de tejidos. Entonces, por ejemplo, para que se ramifiquen por aquí los miembros, ¿sí? Pues tienen que separarse, ¿verdad? Tienen que separarse por aquí una capa de tejido, por acá otra capa de tejido, por acá una capa de tejido y por acá una capa de tejido. Para que los órganos internos tengan una ramificación, por ejemplo, la tráquea, ¿no? Que forma a los bronquios, también tiene que ocurrir la apoptosis. Entonces, esta apoptosis, chicos, es necesaria, perdón. Las células de cierto tejido empiezan a morir para permitir la separación, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, en el miembro superior, ¿no? También tenemos así como una placa, ¿sí? Una placa de endodermo que se tiene que ir ramificando para formar nuestros dedos, ¿sí? Para poder formar esta separación de los dedos. Ay, qué feo, mano. Pero bueno, ¿sí? Entonces, estas capas se van a ir separando poco a poco. Al principio nosotros vamos a tener aquí como unas membranas, así como tienen algunos anfibios, ¿no? O algunas aves. Entonces, para quitar este tejido membranoso, para que se puedan separar perfectamente los dedos, pues las células hacen apoptosis, ¿sí? Para que el corazón tenga sus cavidades, sus cuatro cavidades, las células tienen que hacer apoptosis. Para que este tubo endotelial que forma, bueno, la tráquea, que forma los bronquios, tiene que haber apoptosis. Para que estos bronquios formen los bronquiolos, tiene que haber apoptosis. Entonces, para la diferenciación de nuestros tejidos, la apoptosis es un proceso vital, ¿sí? Evitar la formación de tumores. Bueno, pues yo creo que esto está bastante claro, ¿no? Si una célula, vamos a pensar en una célula epitelial cúbica, ¿no? Y me tiene que dar otra célula epitelial cúbica idéntica. Si esta célula no cumple con esto, bueno, pues vamos a ver que esta célula es una célula normal, ¿sí? Porque esta célula no cumpliría ni la función ni tendría la morfología, ni nada. Entonces, esta célula no puede existir porque lo que va a hacer es, pues, estar gastando los nutrientes, estar gastando la energía, estar ocupando un espacio que no debe de ser, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que, no sé, por ejemplo, un linfocito T o un gen supresor del tumor, o un inductor de la apoptosis, ¿sí? Van a ingresar al citoplasma de esta célula y lo que van a hacer es pues causar su destrucción, ¿sí? Causar su apoptosis, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta célula se va a empezar a hacer chiquitita, se va a empezar a encoger y se va a destruir, ¿sí? Entonces nosotros debemos evitar la formación de tumores porque si estos no actúan, ¿sí? Si estos no están, bueno, pues esta célula se va a empezar a acumular, se va a empezar a dividir, porque acuérdense que está haciendo un ciclo celular completamente descontrolado, ¿no? ¿Y qué es esto? Un tumor, ¿sí? Entonces, para evitar la formación de tumores, tenemos este tipo de inductores de la. Secundario al daño celular, pues también, ¿no? Por ejemplo, piensen en, piensen en cuando se van de fiesta y se les pasa la mano con el alcohol. Bueno, pues el alcohol, recuerden que no es algo que forme parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero aún así nosotros tenemos mecanismos con los que podemos eliminar a ese alcohol, ¿sí? O sea, no es necesario para nuestro cuerpo, de hecho es dañino, y no lo podemos, y no tenemos pues enzimas que lo degradan. Para eso tenemos a los peroxisomas. Lo vamos a poner aquí, pero entonces los peroxisomas recuerden que tienen dos cosas importantes: peróxido de hidrógeno y catalasa. ¿Sí? Entonces, pues la enzima catalasa es una enzima que puede degradar este peróxido de hidrógeno. Lo van a degradar
agua y a oxígeno molecular. Entonces, pues sí, sí podemos, sí lo podemos degradar. Cuando nosotros consumimos alcohol, bueno, pues no tenemos una enzima que lo degrade, pero sí tenemos mecanismos oxidativos, ¿sí? Peróxido de hidrógeno y el oxígeno que degradan. Entonces, perfecto. Un poco de alcohol no va a hacer ningún daño, pero les decía, se les pasó la mano con, con el alcohol. Y el exceso de alcohol, pues causó un exceso, bueno, sí, un exceso del uso del peróxido de hidrógeno y una sobreproducción de este oxígeno molecular que va a funcionar. Recuerden, ¿eh? Que decíamos que era el oxígeno en sistemas biológicos, un agente oxidante, ¿sí? Entonces va a aumentar muchísimo este oxígeno molecular y este oxígeno molecular acumulado va a causar lo que se conoce como el estrés oxidativo. ¿Sí? Ese estrés oxidativo va a inducir la apoptosis de las células hepáticas. Entonces, un hepatocito sometido a un estrés oxidativo excesivo, lo que va a pasar, pues es que va a hacer apoptosis, ¿sí? Para evitar causar un daño posterior. Este estrés oxidativo va a afectar sobre todo al núcleo, ¿sí? De este hepatocito. Y recuerden que cuando hay daños en el ADN, pues esta célula se puede dividir para formar una célula, ¿sí? Entonces, para evitar esto, ¿qué pasa? Pues el hepatocito se suicida, ¿no? Entonces, después de un daño celular, también se puede desencadenar la apoptosis de nuestra célula. Y la deficiencia de nutrientes, pues también es muy común. Bueno, una población celular correcta, vamos a decir, ¿no? Un epitelio cúbico, en el que todas las células son correctas. Bueno, ahí me están quedando bien feas, pero imagínense que sí son todas igualitas, ¿no? Que sí son correctas. Eh, pero que la cantidad de nutrientes no alcanza para todas, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, la cantidad de nutrientes no alcanza para todas nuestras células, ¿sí? Eh, Todas las células son correctas, no hay células tumorales, no pasa nada, pero no hay nutrientes suficientes para todas. Vamos a decir que aquí tengo nada más 6 unidades de nutrientes, cuando yo tengo 9 células. Bueno, pues de estas 9 células, tres van a decidir hacer apoptosis para que las demás células de este tejido tengan nutrientes suficientes. ¿Sí me explico? O sea, pues para que no se gasten nutrientes de más, cuando no hay células que deciden hacer apoptosis para pues dejar nutrientes necesarios para el resto del tejido. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, chicos, la apoptosis es un proceso completamente necesario, completamente natural y no es patológico. ¿Sí? La apoptosis no es patológico. Pues, miren, no da lugar a la inflamación ni genera daño tisular. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿sí? Es natural y es perfectamente sostenible por nuestros tejidos. ¿De acuerdo? Y ahora es. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta clase. Mañana vamos a terminar de platicar un poquito más de apoptosis porque también lo vamos a mencionar muchísimo más adelante y quiero que quede bien claro. Entonces, chicos, si no lo han hecho, vayan descargando la presentación y por favor lean lo que viene más adelante, ¿sí? Sobre apoptosis. Hay muchos términos por aquí, por ejemplo, en esta tabla, que no saben qué significan. Mañana se los voy a explicar, ¿sí? Mañana voy a explicar qué onda todo con todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarle pues por hoy hasta aquí, chicos. De mi parte sería todo y pues nos vemos mañana. Adiós, muchachos.